Josué capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8. Le doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad. Gracias por este momento. Tú nos has permitido congregarnos una vez más, Padre, y poder llevar estas palabras al corazón de nuestros hermanos, por el cual a ti oramos y clamamos en todo instante. En Cristo Jesús te pedimos que nos des un oído atento a tu palabra. Así hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 5, versículo 1 nos dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfallecieron su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuánto tiempo anduvieron los hijos de Israel en el desierto, hermanos? 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel, a hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué se circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de esta preciosa palabra, mostrándonos todo lo acontecido en ese momento y dando una segunda oportunidad de poder ratificar tu pacto con ese pueblo tuyo, Padre, después de haberlo hecho con Abraham. Hoy lo haces con Josué, dándole ese momento precioso y maravilloso de que él pudiera tomar nuevamente en manos sus cuchillos afilados y proceder a circuncidar al pueblo como señal, conforme tú lo habías hecho con Abraham. Pues en Cristo Jesús y te hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues, hermanos, la palabra de Dios nos lleva a través de unos pensamientos, la cual en alguna manera podrían traer confusión, podrían crear un método de discusión o argumento, y es conforme a la circuncisión. Sermón yo le he titulado: Israel restablece las ceremonias del pacto. ¿Cuál era la ceremonia del pacto? La circuncisión. Algo que se había dado allá en el libro de Génesis. Un acontecimiento que se había dado
en el momento en que Jehová Dios había hecho un pacto con este hombre, y como manera de ratificar o de garantizar ese pacto, había dado un distintivo ante todo varón, ante todo hombre que era miembro de esa familia de Israel. Si usted gusta, váyase ahí al libro de Génesis. Génesis capítulo 17, versículo 13 en adelante. Vamos a leer un poquito. Nos dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Si queremos ver por qué Dios había hecho esto, vayamos un poquito arribita, ahí mismo en el 17, y leamos desde el 9, que nos dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. El pacto que Dios estaba haciendo era un pacto de reconocimiento. Si nosotros miramos dentro de las profundidades de la Biblia, nos damos cuenta que aún Dios había hecho un pacto nuevamente con los hombres. En el momento en que Él había visto lo difícil que fue cuando el mundo fue destruido a través de las aguas, Él a Noé le garantizó un pacto, y el pacto era la señal del arco iris que nosotros vemos manifestadas allá en el horizonte, allá en el cielo. Nos damos cuenta, los colores están manifestando el pacto que Dios había hecho con un hombre, de que nunca más se destruiría de esa manera la tierra. Pues también hace un pacto con este hombre llamado Abraham, mostrándole por qué él estaba complacido con lo que estaba haciendo. Había garantizado ciertas cosas a Abraham, la cual nosotros a través del libro de Josué hemos llegado a descubrir una de ellas, y es la tierra prometida, conforme la palabra me enseña, que es una tierra que fluía leche y miel, una tierra de producciones, una tierra anhelada por muchos. Pues ese pacto hoy Dios lo lleva también a este hombre llamado Josué, porque les hace ver a Josué por segunda vez ese acontecimiento de la circuncisión. Todos saben que es la circuncisión, y solo se practicaba a los varones, y la palabra de Dios nos muestra el tiempo prudente, pero podemos darnos cuenta conforme vamos avanzando en nuestro estudio, nos vamos a dar cuenta de que este pacto se iba a tener que hacer sobre personas ya grandes también. ¿Por qué? Porque se había dejado de hacer en el éxodo que tuvo el pueblo de Dios al andar errante por diferentes lugares del desierto, conforme toda esa generación la cual había salido de Egipto, prácticamente es la generación que Dios había destruido, y esa generación que había procreado sus hijos son estos jóvenes, el cual se iba a tomar la oportunidad de poder practicar sobre cada uno de ellos el corte del prepucio. Cuando hablamos de la circuncisión, ante Dios representaba un pacto que marcaba una señal para él, pero había hombres que lo hacían también. Otras culturas practicaron también eso de circuncidar a los varones, y lo hacían más que nada cuando el varón entraba ya en su edad adulta. ¿Por qué? Porque el prepucio es como una carne que
cubre la cabeza de la parte varonil. Y esa carne, al estar sobre la cabeza, tiene sus funciones, y en muchas de esas a veces son más infecciosas que cualquier otra. ¿Por qué? Porque se infecta. El no tener uno despejado ese área, quieras o no, se llena de diferentes elementos. Cuando uno va al baño y todas estas cosas, hace sus necesidades de orina y todo, eso ahí permanece. Entonces se crean ciertas, ¿cómo le podríamos decir? Ciertas dificultades en lo que es el varón. Pero vamos a entrar en lo que es nuestro tema, la cual la palabra de Dios nos dice con todo que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Aquí la palabra de Dios nos está dando algunas pautas conforme a ese acontecimiento grandísimo que se dio en el momento en que Dios había cesado las aguas para que el pueblo pasara sin ningún problema. ¿Qué significa? Que se dio un evento sobrenatural. ¿Por qué? Porque conforme pudimos darnos cuenta, la Biblia manifiesta que se había hecho en el momento en que el agua estaba hasta las corrientes desbordándose en los lados. Entonces, no se está hablando de algo pequeño, se está hablando de algo magno, algo grande, algo bien significante, para que estos hombres, conforme la palabra de Dios nos enseña, que los amorreos, ellos se sorprendieron, y también los cananeos, y han de haber dicho, bueno, tenemos que respetar al pueblo de Dios, tenemos que ver cómo Él hizo para que esta gente pasara con sus pies secos ese lugar, sabiendo cada uno de ellos lo que implicaba el solo hecho de saber de que es una correntada que está saliéndose de sus cauces, desbordándose a los lados. Entonces, esta palabra de Dios, cuando nos dice que todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Esto causó de que ellos meditaran y se dieran cuenta, pues ya vienen por nosotros. ¿Por qué? Porque ya cada vez más estaban más cerca. La palabra de Dios habla de un lugar llamado Gilgal, y según algunos conocedores manifiestan que este lugar estaba como unos 3 kilómetros de Jericó, y donde iban a desarrollar posteriormente una de las primeras batallas. No olvidemos que como unos 40,000 hombres armados cruzaron por último el Jordán, y son aquellos hombres de batallas, aquellos hombres que ya estaban preparados. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando la palabra habla, en primer lugar, que hiciera cuchillos afilados, es por lo delicado que es la parte varonil. No pueden cortarse con cualquier cuchillo. Y no es que podían, para decir que existían las tijeras. Ahora, Dios recomendaba que se hiciera con un cuchillo afilado, de manera que ellos lo afilaban con unas piedras lisas que le daban un filo tipo bisturí. Y esto, al ser el corte, ya quedaba la corona y prácticamente quedaba descubierto lo que era la parte delantera del varón. Ahora, la palabra de Dios nos da algunas pautas para que meditemos. Lo otro es que volviera a circuncidar al pueblo por segunda vez. ¿Qué significa esto? Que esta circuncisión no se iba a practicar sobre los hombres que ya habían sido circuncidados, sino que la palabra se refiere a aquellos que no habían sido circuncidados debido al éxodo que había habido. Nadie
de los varones tenían tiempo para circuncidarlos y andar por el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar que se levanta arena, se levanta viento, y al circuncidar tenían que permanecer prácticamente con el lugar destapado para que no le diera ningún tipo de infección. Pero al circuncidarlos, estando en el desierto, corrían el riesgo de que muchos padecieran infecciones. Por tanto, hoy Dios le manda a Josué que lo haga por segunda vez. Así como el mandato que le había dado a Abraham, hoy se lo estaba dando a Josué, que se iban a circuncidar a todos aquellos hombres o niños que habían nacido durante el éxodo. Porque la gran mayoría de las generaciones anteriores, conforme la palabra de Dios hemos visto, no iban a entrar en la tierra prometida. Todos habían muerto. Por tanto, los que quedaban, eso era con quienes se iba a practicar por segunda vez. ¿Qué significa? Que había habido un cese a las circuncisiones. Significa de que en todo ese tiempo que ellos tuvieron, esos 40 años caminando por todo el desierto, no circuncidaron a nadie. Ahora Dios pone que lo vuelva a hacer por segunda vez. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, aquí la palabra de Dios se manifiesta con toda sabiduría, que circuncidara por segunda vez a los hijos de Israel. Nos dice el versículo 3: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralón. El lugar donde ellos habían logrado cruzar, adelantaron posiblemente un poco y acamparon, donde reciben a esta voz de Jehová Dios, Josué, con su siguiente órdenes o su siguiente diligencia o lo que le tocaba hacer. Y lo siguiente era que consiguiera cuchillos. No habla de un cuchillo, habla de cuchillos en plural. Significa que posiblemente eran más de 2, plurales más de 2. Entonces tenían ellos que tener ya esto. ¿Quiénes lo iban a circuncidar? Posiblemente iban a haber más de alguno, porque este trabajo de circuncisión ya prácticamente era alguien que tuviese conocimiento. Ahora, ¿por qué Jehová Dios le dice a Josué? Porque Josué anduvo en los tiempos de Moisés, y él, allá en el lugar donde estuvo, cuando estaban en Egipto, vio más de alguna circuncisión, cómo se hacía, cómo se ejecutaba. Por tanto, ahora Dios le ordena a él que tomara e hiciera afilar los cuchillos. ¿Cuántos han afilado un cuchillo? Miren, a mí me da miedo cuando veo afilando un cuchillo, porque hay unas, no sé si usted recuerda, los cocineros tienen como un hierro y le están haciendo uy, en una de esas, ¡bla! ¿Y el dedo dónde está? Porque esos cuchillos sí tienen filo. Yo cuando afilo hacia afuera, que le pega el que va pasando mejor, pero por lo menos voy a estar bien yo. ¿No me entiende? Le doy en el cuello, ahí que vea cómo se con pega loca, le ponemos la vena otra vez, venga. Pero eso de afilar cuchillo, hombre, y los cuchillos toman, pero miren, un filo que si usted le pasa la uña se la parte. Y esto es lo que Dios quería, porque necesitaban instrumentos, si lo queremos llamar de esa manera, o implementos que estuvieran aptos, implementos que no causaran aún infección. Y todo esto porque la parte que se iba a tocar era posiblemente una de las partes más delicadas en el varón. Por tanto, tenía que tener estas características, esos cuchillos. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 4: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. O sea, ¿por qué murieron esos varones? Yo ya les dije, ¿alguien se acuerda? Digan, por desobediencia. Desobedecieron a la voz de Jehová Dios. Por tanto, vemos el juicio de Dios sobre la desobediencia.
No estoy hablando, para que no malinterpretemos, del amor. Es muy diferente. Dios te ama, pero te reprende. Y eso es lo que debemos de aprender con nuestros hijos. Hey, te amo, te quiero, pero no actuaste como es debido. Entonces, al ver conforme la palabra nos manifiesta en el versículo 4, cuando nos dice: esta es la causa por la cual Josué circuncidó, porque todos habían muerto, todos los antecesores, porque Jehová Dios había manifestado que ninguno de esa generación llegaría a la tierra prometida. Nadie entraría. Por eso, ahora, si nosotros nos enfocamos y vemos cosas en nuestra vida, quiero que piense un poquito. Tóquese la mente aquí. Quiero que tóquese la mente. Si es que tiene. Si no tiene, no la toque. Entonces, ¿qué es lo que quiero armar en usted? Mire esto. ¿Por qué a veces la bendición de nosotros no es la de nuestro hijo? ¿No se han dado cuenta cómo es Dios? Si miramos, bueno, yo en mi caso, veo la bendición que tengo de estar ante los pies de Cristo. Muchos otros no tienen esa bendición. Y no solo eso, veo la bendición como me tiene el Señor. Yo quiero que usted vea lo mismo en usted. Y véalo conforme a su familia. Y la bendición no es monetaria solamente, hermanos. La bendición es en salud, en fortaleza, en entendimiento. Porque posiblemente usted tiene una bendición grande que no tiene nadie en su familia, porque usted es más obediente que muchos de ellos. Y eso, a la larga, nosotros podemos entender el propósito de Dios cuando Él saca a toda esa generación, en alguna manera pudiéramos decir perversa y mala, desobediente, que no hicieron caso. Y sabe que entre todo esto también se fue Moisés. Si Él le dijo: por cuanto has desobedecido, porque cuando te dije que le hablaras a la peña, le pegaste. Números 17 me parece que está. Y no me acuerdo. Pero por cuanto te digo que le pegaras a la peña, le hablaste. No me entendieron, ¿no? Moisés estaba haciendo lo que él quería. Jehová Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces él vio esto como una desobediencia. Y esa desobediencia le costó a Moisés, y no solo a esa, hubieron muchas otras, pero estas le costaron a él que no iba a entrar a la tierra prometida. Por eso hay momentos que tenemos que meditar si somos o no obedientes. Y estas palabras en el versículo 4, cuando nos enseña con toda claridad que todos ellos habían muerto en el camino, porque prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Todos quedaron tirados en el desierto, o enterrados, o como lo quieran llamar. Por eso Dios ahora nombra, por segunda vez se manifieste la circuncisión al pueblo de Israel. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 5: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto. ¿Ya vieron la diferencia? Todos los que salieron, ¿de dónde? Digan, de Egipto. Eso eran los que iban en la conga bus. Iban de fiesta, estaban alegres. ¿Por qué? ¿Qué no hicieron? Si nosotros reflexionamos y vemos algunos pasajes, nos damos cuenta que en dos diferentes ocasiones Moisés partió al monte Sinaí a orar. Posiblemente fue más de algunas veces más, pero esas dos vemos la reflexión. En la última, que bajó también con la tabla de la ley, que la quebró por el
enojo de ver que el pueblo había creado hasta un becerro de oro, habían hecho no sé qué cosas de oro y todos estaban adorando. Ahí vino el enojo, no solo de Moisés, sino también el enojo de Jehová Dios. Y él agarró a su hermano Aarón y le hizo ver: ¿cómo es posible que te dejo a cargo de la gente y tú estás igual que ellos? Entonces Jehová Dios, en su sano juicio, les dijo claramente: ninguno de esta generación entrará a la tierra prometida. Por eso que el versículo 5 se está manifestando con ese entendimiento y nos está enseñando cuando nos dice: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Había muchos jóvenes. Si Jehová Dios acabó con una generación, me parece que la Biblia menciona que de 20 años en adelante nadie de ellos logró llegar a la tierra prometida, pero todos los que venían atrás, que no sabían ni siquiera de la circuncisión. Y hermanos, le voy a decir, es necesario aún hoy en día eso. Algunos lugares lo hacen por higiene, otros lo hacen manifestando, pues el varón ya se va a casar. Y si usted supiera lo doloroso que es que ese pedazo de pellejo, si lo podemos llamar de esa manera, o de carne, que a veces está bien restringido, prácticamente está como ahorcando la parte femenil, la parte varonil. Entonces, vemos que es necesario que se haga. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá tuvo todo el entendimiento que desde chiquito, porque no hay como hacerlo en el tiempo que es. Y la Biblia manifiesta que el tiempo ya listo para hacerlo es de 8 días. O sea, en 8 días, yo cuando nació mi hijo vi, y nos lleva, como él nació allá en Marte, lleva una nota para que uno la firme, haciendo ver de que bueno, en tal tiempo van a darle mecha ahí. Entonces, yo estaba completamente de acuerdo, porque por ser varón, estar rodeado de varones en el baño, bañándonos, unos, aunque no quiera, siempre ver lo del otro, y uno se da cuenta que habían personas, no es mentira, habían personas con infecciones ahí. ¿Por qué? Porque primero se crea como alrededor de lo del varón, se crea como una capa como de sebo, y todo eso empieza a oler mal. ¿Por qué? Porque al orinar, quieras o no, ahí adentro siempre permanece, y todas esas cosas es lo que viene trayendo después la infección. Pero el Señor, al decirle a Josué la importancia, lo estaba manifestando en otro aspecto, lo estaba manifestando en el aspecto celestial, como una marca del pueblo de Dios hacia Él. No sé si me están entendiendo, hermanos. Entonces, ahí es donde viene esto. Más la palabra de Dios, cuando habla en ese versículo 5, nos enseña claramente por qué se iba a circuncidar a todos. Cuando dicen todos, era todos, porque era la señal del pacto de Jehová Dios con Abraham, que tenían que seguir ratificando. Más el versículo 6 nos dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Miren, si nosotros meditamos en algo, ¿cuánto tiempo anduvo los hijos de Israel en el desierto? Dice 40 años. Calcúlele usted que muchos de los hombres pudieron andar como en sus 40 y pico, 60 o algo así. Y acuérdese que vivían más de 100 y tanto en ese entonces. Pero ¿qué le acortó las edades?
Digan la desobediencia. Y le voy a explicar algo con mucho sentido. La desobediencia, aún hoy en día, le ha cortado las edades a muchas personas. ¿Desobediencia a quién? Primeramente, a los mandatos de Dios. Segundo, el no entender, comprender lo que el Padre le está diciendo. Porque muchos creen saber más que su Padre. Gloria sea a Dios y así sea. Pero por algo está el Padre todavía aquí en la tierra. Entonces, la desobediencia tiene una paga dolorosa. Y muchas veces la desobediencia, la paga es la muerte. Porque desobediencia significa pecado, en pocas palabras. Y es bueno que nosotros podamos interpretarla y entenderla. Mas la palabra de Dios nos dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra, todos aquellos hombres que peleaban, todos aquellos hombres que en ese entonces estaban fuertes, estaban preparados, esos son los que fueron muriendo poco a poco. Y esta palabra, más adelante, que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. ¿Por qué fueron derribados? Porque no obedecieron. Mas la palabra dice: por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, que nos la daría. ¿Qué significa? No les dio la oportunidad. Miren, ¿cuántos han sido partícipes de algo que usted ha visto cómo va creciendo y usted quiere verlo terminado? ¿Cómo se siente cuando usted lo vea terminado? ¿Verdad que trae un gozo? ¡Ay! Se pudo. Solo imagínense el pueblo de Dios en esa entrada triunfal a la tierra prometida. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a ver otro continente, si lo queremos llamar así, y aquellos que tenían la oportunidad y no lo vieron. No es lo mismo soñar y ver la manzana en tu mano lista para morderla que despertar y morder la manzana. Aleluya. Es diferente. ¿Por qué? Porque usted puede soñar todo lo que quiera, pero hay alguien que puede hacer realidad nuestro sueño, y ese es Jesucristo. Por eso debemos de ser en alguna manera obedientes. Mas la palabra de Dios nos dice: por lo cual Jehová les juró que no les daría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Una tierra buena. Una tierra, según cuentan, con unos pastizales. Una tierra con una fertilización que los árboles, usted comía la manzana y tiraba la semilla y toda la semilla producía. Una tierra a la cual se estaban peleando, porque lo que estaban no querían salir, aunque no era de ellos. Y aún todavía hoy en día se da eso. Yo no sé cuándo han tenido su terreno y como usted lo dejó 10, 15 años, y cuando vaya hay alguien ahí metido y todavía se pelea por la ley que es de ellos porque ellos ahí vivieron. Si el documento dice que es suyo, es suyo. Y esto es lo que Jehová Dios le quería mostrar a todos estos pueblos que estaban alrededor. Les voy a mencionar algunos: los amalecitas, los amonitas, los cananeos, los edomitas, los jerusitas, los gabaonitas, los jereseos, los eteos, los heveos, los hereos, los jebuseos, los eneos, los moabitas, los fereceos. Todos ellos estaban alrededor de la tierra de Canaán. ¿Qué significa? Que en cualquier momento iban a querer entrar a tomarla. Pero la palabra de Dios muestra que era una tierra fértil, una tierra deseada, una tierra que el que vivía no tenía que estarse preocupando. Mas el versículo 7 nos dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar,
Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Qué significa esto? Todo el pueblo de Israel, Josué tuvo que circuncidarles, porque como habían andado nómadas en el desierto, no habían tenido la oportunidad de circuncidarlos. Por eso la palabra habla de aquellos incircuncisos, porque hasta ese momento que Jehová Dios da las órdenes para que se efectúe, así había sido. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 8: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Qué significa? Como yo no sé cuánto han tenido heridas, que usted sabe que cualquier cosita le irrita. Pues así es el hombre. Como le habían circuncidado en su parte varonil, me imagino que tenían que estar en casa. No sé cuántos días, porque todo es cuestión de días. Algunos el efecto es más rápido que en otros. Porque no olvidemos que a pesar de todas las circunstancias, siempre hay factores y cosas de la piel de las diferentes personas que toman un tiempo más. Algunos cicatrizan, digamos, en unos 10 días, 20, y en otros pasan 2 meses y todavía siente esa molestia. Pues la palabra de Dios está manifestando que cada uno de ellos se habían quedado en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que sanara su herida, porque posteriormente iban a ir a enfrentar batallas. Hermanos, la palabra que hemos tenido la oportunidad de ver y de leer nos enseña parte del ritual o ceremonia que tenía que ejecutarse a los hijos de Israel. Nos enseña que Dios no olvida. A pesar de que anduvieron 40 años en el desierto y no tuvieron la oportunidad de seguir ejecutando la circuncisión que representaba el pacto de Jehová Dios con Abraham hacia el pueblo, Él por segunda vez vuelve nuevamente y le enfoca a este hombre llamado Josué en las directrices de su pacto que Él había hecho con un hombre llamado Abraham. Hoy el pueblo nuevamente llega a tener la señal del pacto de Jehová Dios, que era por medio de la circuncisión. Hermanos, hemos podido nosotros apreciar y darnos cuenta los contextos y el porqué. Y les digo, Jehová Dios sabe lo que ha creado en el hombre y sabe qué cosas se necesitan para que haya una vida más productiva, una vida más sin enfermedades. Y Él manda con todo esto de que por segunda vez todo y cada uno de los hijos varones del pueblo de Israel sean circuncidados. Hermanos, aquí nosotros hemos podido en alguna manera aprender un poco. Si alguien ha aprendido, dígame. Porque de eso es lo que se trata la palabra de Dios y el estudio bíblico, de que podamos ver cosas que no las vamos a ver solo con leerlas, sino la vamos a ver con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la Escritura, más a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te damos gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por este contexto tan delicado que hemos hablado. Ahora en Cristo Jesús te pedimos que sigas bendiciendo la iglesia y a nuestros hermanos y sigas proveyendo para todos y cada uno conforme a sus necesidades. Y te hemos orado. Amén. Hoy te invito, hermanos, si usted ha venido a la casa de Dios, que no se vaya como ha venido, sino más bien se pueda ir con nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Solo tiene que recibirlo. Él es la bendición de nuestra vida. Él es quien nos da esas oportunidades bellas y maravillosas para que cada uno de nosotros podamos salir adelante. Hoy le invito a que nos pongamos en pie
y podamos disfrutar de una alabanza antes de partir de este lugar. Si usted quiere leerla de su himnario, busque la 102. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.